Vamos a tomar asiento entonces para recibir a nuestra tercera invitada de la mañana, ya siendo las 10:49. Vamos a hablar del tema psicológico. Nuevamente tenemos la oportunidad de conversar y tener con nosotros en esta entrevista vía Zoom a Daniela Bornart, quien es psicóloga infanto-juvenil, para hablar de las consecuencias sociales y psicológicas, ¿verdad?, del trastorno del habla. ¿Cómo estás, Dani? Es un gusto que estés con nosotros aquí también y nuevamente. Hola, Constanza, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también disfrutando un poco el solcito. Excelente. Oye, tenemos un video preparado sobre la importancia de la modulación que vamos a ver más adelante, porque también me gustaría hablar de ese tema contigo. Primeramente, conocer detalles de cuáles son las consecuencias sociales de lo que es el trastorno del habla, sobre todo desde la primera infancia y ya también enfocados en los mayores y la tercera edad. Mira, yo creo que hoy en día, por lo menos, gracias a la tecnología hemos ido pudiendo dar otras opciones también a aquellas personas que les cuesta comunicarse. Pero alguien que no tiene la posibilidad de comunicar su mundo interno, muchas veces no le queda más opción que mantenerse en su mundo interno. Porque es tremendamente frustrante intentar decir algo y no encontrar las palabras, o no poder expresarte, o que la otra persona no te entienda, o que yo quería decir A y terminé diciendo C y no sé por qué. Y eso provoca tanta frustración que muchas veces la persona prefiere callar antes siquiera de intentar comunicarse con otros. Y estamos hablando de lenguaje verbal en este caso y comunicación, cómo la persona logra ordenar sus ideas y poder compartirlas, y finalmente ese compartirlas es lo que nos permite socializar, sentir que pertenecemos al lugar, sentir que pertenecemos a una familia, que tenemos amigos, ¿no es cierto? Porque ese tercer mundo que se llama, que es el que surge cuando yo me encuentro con un otro, y entre tu mundo y mi mundo se genera otro mundo distinto y que lo compartimos, que es el tercer mundo, se vuelve muy complejo. Como les digo, muy frustrante, es mucha la impotencia que genera en los niños y en las niñas, bueno, en adultos también. Además, muchas veces reciben castigos también por eso, porque a la otra persona, que es un receptor de un mensaje, dice, oye, pero tú me dijiste A y yo hice según A y resulta que era C. Puta, claro. Pero es que entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo ahí? Claro. ¿Sí? ¿A qué situaciones podemos vernos enfrentados los niños de, por ejemplo, no tratar estas dificultades del habla? Tú como psicóloga en lo cotidiano, por ejemplo, ¿con qué situaciones te has enfrentado? Mira, lo que pasa es que a mí me gustaría, un pasito atrás, me gustaría que hiciéramos una diferencia cuando hay problemas del habla y cuando hay trastornos del habla. Perfecto, buenísimo. ¿Ya? Porque no es lo mismo. Perfecto. En este caso, cuando hay problemas del habla, es que la persona efectivamente le cuesta expresar, por ejemplo, lo que está pensando, porque piensa más rápido de lo que puede hablar, por ejemplo. O no tiene necesariamente el lenguaje para expresar lo que quiere expresar. Entonces se producen problemas en la comunicación, ¿ya? Pero distinto es cuando existe un trastorno del habla, porque cuando hay un trastorno del habla estamos hablando de que ya existe un déficit que está catalogado dentro de un manual, con ciertos criterios diagnósticos, con ciertos tratamientos específicos e incluso con reconocimiento a nivel neurológico de dónde se encuentra esa patología. Un trastorno del habla implica que la persona, por ejemplo, no logra expresarse bien, ni logra entender necesariamente bien lo que te está diciendo la otra persona. Entonces, me preguntaron por el día y cómo está el día, y yo dije pelota, pero en verdad quería decir vaca. Claro. Entonces, qué complejo es cuando no logro comprender lingüística y semánticamente lo que me están diciendo para responder acorde a eso, y además, que este vendría siendo otro trastorno, ¿no es cierto? No solamente me costó entender lo que me dijeron, sino que además, en base a lo que yo entendí, quería contestar, como te decía, A, y terminó mi cerebro dando el mensaje de C. ¿Sí? Eso es un trastorno del habla. Estamos hablando, como te digo, de un diagnóstico de por medio con un tratamiento, no sé, donde tienen que asistir a fonoaudiólogo. Otra cosa distinta son los problemas del habla. Hoy en día, yo creo que los problemas del habla son tremendamente comunes porque estamos constantemente mermando una infancia.
Y finalmente la infancia es el cimiento de todo nuestro desarrollo cognitivo y social posterior. Muchos autores, está tremendamente comprobado, incluso desde Piaget, que el desarrollo cognitivo del ser humano se consolida en la primera infancia a través de dos grandes acciones: moverse y jugar. Y hoy en día los niños tienen que estar quietos y cualquier tipo de exploración, por ser un riesgo, tiende a ser negado, que no andes descalzo, que te puedes pinchar, que no te subas a los árboles, que no te ensucies, que tengo que andar lavando la ropa, que, ¿no es cierto? Entonces, todo tipo de movimiento asociado a la exploración está hoy en día enfocado mucho más, por ejemplo, en lo digital, en lo tranquilo. Los establecimientos educacionales, desde muy pequeñitos, los tienen sentados haciendo, por ejemplo, trabajos de grafomotricidad para que después puedan escribir, pero en qué minutos saltaron, corrieron, hicieron equilibrio, y todo eso permite lateralidad, desarrollo, estimulación, que viene después a promover un desarrollo cognitivo más saludable. Mira, estás tratando un tema que es súper importante hoy día a nivel pandemia. Los niños, como dices tú, están un poco más encapsulados, encerrados, digamos, en el celular, ¿verdad? En la televisión. ¿De qué manera esto tranca o frena el desarrollo del habla o el desarrollo comunicacional? Comunicacional, de todas maneras. Mira, voy a aprovechar el espacio para vender, pero nosotros como corporación tenemos un programa que se llama SECO, Programa SECO. Ya nos pueden buscar ahí en Instagram, también en las redes. Y hemos estado trabajando con niños de todo tipo. Tenemos entre los 8 y los 17 años, de distinto nivel socioeconómico. Y uno de los reportes que hemos tenido, por ejemplo, de las familias, es que el tener un espacio de interacción con otros niños que sea respetuoso, que sea amoroso, no sé, donde puedan explorarse ellos mismos con sus intereses, pero también hacemos excursiones, hacemos salidas, las familias dicen así como, esto no lo hacían hace 2 años, porque además los colegios están enfocados también en la entrega como de conocimientos a nivel curricular. Entonces, ¿qué hemos visto, por ejemplo? Que aquellos niños que viven en departamento o que los papás trabajan como jornada completa, ¿no es cierto? Cuando tú le preguntas qué les gusta hacer, en general un niño tú le dices qué le gusta hacer, quiere jugar, quiere correr, quiere, no sé, los animales, le gusta ensuciarte, plasticina. Hoy en día los niños están respondiendo el play. ¿A qué les gusta jugar? Responden Fortnite. Y estamos hablando de chicos de 7 años, 8 años, 11 años. Niños que con cierto grado de obesidad también, pero asustados en las excursiones, por ejemplo. Porque hace tiempo que no caminaban tanto, porque están viendo bichos y no saben cómo son los bichos. Chicos que cuando vienen recién llegando al programa, ¿no es cierto?, en la interacción social no logran expresar sus ideas, retomando el tema de lo comunicacional, ¿no? Como, ay, ¿qué se les ocurre de esto? Y como mente en blanco. Armemos una historia. Hicimos una actividad, por ejemplo, de que cada uno pintara algo en unas cartas y armar una historia entre todos. Y les costó un montón. Porque implica creatividad, porque implica lenguaje verbal, porque implica conexión con la historia que te está entregando el compañero. Entonces todo el aspecto social de construir algo con un otro, donde no te puedo mutear, no te puedo saltar, no te puedo desinstalar si no me gustaste. Y les costó un montón. Un montón. Este proceso de comprensión y de conexión debe iniciarse desde el nacimiento. De hecho, podría decirte que más atrás. A nivel gestacional está comprobado, por ejemplo, que aquellos bebés con los cuales no sé, tú les hablabas, les ponías música, los bebés, por ejemplo, reconocen la voz adentro de la guata, adentro del vientre materno. Y por eso pueden reaccionar, por ejemplo, cuando hay un papá presente, reaccionan a la voz de ese papá. Entonces, cuando empiezan, no, pero es que hablemos de esto nomás si da lo mismo, porque nada, si hay niños, no entienden. Los niños están escuchando todo, están pendientes todos, están absorbiendo todo desde el vientre materno. Cuando son pequeños, hay toda una corriente de desarrollo motor para los niños enfocado precisamente, como te decía, en el tema relacional y comunicacional. O sea, está todo ligado. En primera infancia, bueno, nunca en la vida, pero en primera infancia más que nada,
no se puede separar lo motor de lo emocional, Claro. porque todavía todo una cosa junta, ¿no? Claro. Todavía no ha logrado madurar suficiente para hacer estructuras distintas. Entonces hay toda una corriente que es de Amy Pickler, que desarrolló la pedagogía Pickler-Loxi, que habla de las posturas intermedias y de cómo los bebés, desde que nacen, tienen distintas posturas que los llevan desde estar simplemente acostados, moviendo patitas y manitos, ¿no es cierto?, hasta el poder caminar. Pero todas esas posturas intermedias implican que un bebé por sí solo, por exploración de su cuerpo y de su entorno, pueda, por ejemplo, solito, de estar de espalda, pasar a estar de guatita, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo damos vueltas. Y todas las posturas entre medio para llegar ahí, se las saltó y su cuerpo ya no las conoce. Y después el bebé está sentado y en vez de conocer todas las posturas para poder pararse solo, ¿qué hacemos nosotros? Los ponemos en andadores, les tomamos los deditos y los levantamos porque tiene que pasar del sentado al parado. Claro. Ya todo eso tú dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver con el tema de hoy día? Es que todo esto sienta las bases para un desarrollo cognitivo sano, de una interacción y de un respeto por los procesos de los niños y las niñas. Y cuando nosotros como adultos venimos a decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, apúrate, ahora párate, pero todavía no estoy preparado para pararme, no importa, te paras porque yo quiero que camines. Para poder decir que tú caminaste a los 9 meses, como si eso fuera un logro. Sí, eso es verdad. ¿Sí? ¿Qué tipo de problemas se pueden desarrollar con respecto a esto de las consecuencias del habla? Por ejemplo, hablar de frustración, hablar de timidez, hablar también incluso de problemas de aprendizaje, ¿no? De todas maneras, de hecho, problemas de aprendizaje muchísimos, porque está comprobado, por ejemplo, en Chile, que la comprensión lectora de los estudiantes es horrorosa. La gente no entiende lo que lea. La gente prefiere no leer. Si hay que leer un manual de reglas, por ejemplo, prefiere saltárselo, porque tenemos problemas de atención, tenemos problemas de concentración, tenemos problemas de comprensión. Esto sí se traduce efectivamente en problemas de aprendizaje, pero haciendo alusión un poco a tu pregunta específica de las consecuencias psicológicas, el no poder tener un espacio donde tú te sientas tranquilo, donde te sientas confiado, donde te sientas respetado en tus procesos, incluso en tus opiniones, ¿no es cierto?, para poder expresarte verbalmente, y ese espacio te vincula con un otro de una forma sana, donde te hace sentir partícipe, donde te hace sentir valorado, donde te hace sentir amado. Esas son motivaciones propias del ser humano. El ser humano quiere sentirse parte. Quiere sentir que cuando habla es escuchado por un otro, y que un otro, por último, aunque no esté de acuerdo, digo, bien, buena. Entonces, ese espacio se está viendo dañado, y por lo tanto indefectiblemente daña mi propia salud mental. ¿Cómo me siento yo conmigo mismo? ¿Cómo me aprecio? Tenemos problemas de autoestima, tenemos problemas en los niños hoy en día en que no se atreven a hablar, pero no se atreven a hablar porque no son escuchados. Es la forma más importante de conexión con el mundo, el hablar, ¿no? Es el momento más importante donde ellos pueden decir lo que necesitan, lo que sienten, lo que quieren. Entonces, si eso se ve afectado, claramente la comunicación y su forma de vivir no va a ser la mejor. Claro, y además tampoco le enseñamos a los niños a que tengan su propia apreciación del mundo y a que se conozcan a ellos mismos. Como, ya, por ejemplo, no sé, antes de que me pida un vaso con agua, llegue con el vaso con agua. Primero le estoy diciendo, no es necesario que me hables. Segundo, le estoy diciendo, ten una actitud pasiva ante la vida porque las cosas te van a llegar, no hagas nada. Claro. ¿Sí? Y tercero, te estoy diciendo, tú no sabes lo que necesitas, te lo doy yo. ¿Cuáles son aquellos? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué ese niño o esa niña va a decir, mamá, tengo sed? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Ahora, sí comentarte, Constanza, que finalmente lo más importante es la comunicación, no el lenguaje verbal, porque hay otras formas de comunicarse. A través de, entonces, por ejemplo, a través de si los nosotros abrazos, a través de lo que muchas veces es imperceptible, pero las propias energías, ¿no? Sí, otras formas de comunicación, por ejemplo, la lengua de señas. También. La lengua de señas es un idioma en sí mismo y tiene contenido emocional, tiene una semántica particular, pero no es hablada. Entonces, muchos chicos, por ejemplo, que tienen algún trastorno al espectro autista se comunican principalmente con imágenes. Y hay todas unas metodologías alternativas y aumentativas de la comunicación cuando
cuando efectivamente el lenguaje verbal tiene ciertas complicaciones. Entonces, no es que yo le quiera restar importancia al lenguaje verbal, pero creo que lo relevante tiene que ver con la comunicación, cómo fomentamos la comunicación, porque en la comunicación con un otro es donde nos encontramos. Dani, para finalizar, me gustaría algunos consejos básicos para los padres que hoy día nos están viendo. Padres, madres, familias, abuelas, abuelos, tutores, cuidadores, todas las acepciones, profesores, todas las acepciones posibles. Por favor, dejen que los niños y las niñas sean niños y niñas. Dejemos de coartarlos constantemente, que no juegues a esto, que no te ensucies, que no hagas esto, si se demora mucho en hablar, entonces no me hables, que yo digo las cosas porque yo los digo así, que el desarrollo sano de un niño y de una niña es a través del cuerpo, es a través del movimiento, la exploración, los sentidos. Dejemos de indicarles lo que tienen o no lo tienen que hacer, porque después decimos, oye, pero estos niños nunca escogen. Obvio que nunca escogen si nunca les enseñamos a escoger. Démosles límites claros de lo que tienen que hacer, pero respetando sus intereses, respetando sus ritmos, pero que exploren, que permitan que sus hijos exploren, que se conozcan a sí mismos en distintos aspectos de la vida, más allá de si a mí me gusta eso o no, porque eso tiene que ver conmigo. La labor de un adulto responsable es el respeto, es el amor, es el mirar y decir, ¿sabes qué? Yo lo que quiero hacer es entregarte un entorno seguro. Dentro de ese entorno seguro, haz lo que quieras, porque yo ya te puse los límites de hasta dónde puedes ir. No te voy a estar tirando en bengue a los 4 años. ¿Sí? Pero tampoco te puedo tener sentado 8 horas haciendo tareas que no tienen ningún sentido. Cuando lo que quieren es estar jugando, ensuciándose, y después llegan a la casa todos cochinos porque estuvieron jugando en el patio con tierra, felices, con los ojos radiantes, y llegan a la casa y dicen, ¡ah! ¿Pero cómo estás todo cochino? Rompiste la ropa de nuevo. Y el niño entonces siente que eso es malo. Entonces estamos haciendo que toda esta exploración y esta capacidad creativa del ser humano se vaya así. Es como los caballos, cuando tú ves los caballos andar en las calles, ¿no? Claro. Y eso es que estamos matando nuestra infancia. Y ese matar nuestra infancia desencadena problemas de autoestima, problemas de identidad, problemas del habla, distintos trastornos, ¿no es cierto? Porque hoy en día niños y niñas no saben lo que es ser niños y niñas. Y los adultos hemos dejado de ser niños y niñas, y es horrible. Sí, jueguen, por favor, jueguen. Que los niños sean niños, yo creo que es un mensaje importantísimo para todos los padres. Muchas veces caemos en ese error de no dejarlos ser, de no dejarlos vivir, de no dejarlos equivocarse, de no dejarlos libres. Así que es un mensaje que sin duda nos va a quedar a muchos padres. Y bueno, agradecerte por estar con nosotros en este primer día, en esta nueva casa. Gracias por el espacio, Constanza. En estos nuevos años. Sí, está muy bonita. Felicitaciones. Así es. Así que bueno, también esperarte en alguna otra oportunidad para seguir desarrollando temas tan importantes como este. Que tengas una hermosa semana. Gracias, Constanza. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Nosotros a continuación, pues, nos vamos a la última pausa de la mañana para ya volver con lo último que nos va quedando aquí en nuestro matinal. No se nos vaya de la sintonía y recuerden nuestro WhatsApp, +569-7756-9177.